Tony nos va a contar su experiencia con el cierre. Yo entiendo que es Harmonix, ¿no? Vale, con Correcto, el cierre de Harmonix, que ha sido una startup en la que ha estado 7 años, 8, y que fundaste tú, ¿no? O cofundaste tú con una serie de compañeros. correcto. Y que, bueno, pues una serie de errores, a lo mejor, bueno, tú lo comentarás mejor, ¿no? Pero en gestión de personas, sobre todo inversores, consejo, ya lo contarás un poquito más a fondo. Bueno, pues eso fue un hándicap importante a la hora de poder seguir con la empresa bueno, y nos contarás qué pasó y cómo lo has cerrado y los porqués, ¿vale? Así que nada, Tony, todo tuyo. Vale, pues muchas gracias Paco y nada, saludo a todos los que estáis aquí conectados. Bueno, le comentaba a Paco antes que para mí es ¿cómo te diría? Es un tema muy sensible. Pasó no hace mucho, es decir, la empresa de hecho aún está en proceso, ¿no? de concurso. La empresa presentó concurso hace 6 meses. Y la verdad es que, pues Tony, un segundito. ¿Tú prefieres que se conecte la gente o te da igual? Lo digo por si quieres ver más me caras da o... igual, es que me da Vale, igual. eso es, vale. Entonces libertad para todo el mundo. No, porque a Sí. veces nosotros en las clases sí lo decimos, en las clases. Aquí no, aquí ya es libre por ese, pero por si tú preferías. Pero nada, sigue, sigue. Vale, vale, no, no, perfecto. No, pues lo que os decía, es un tema, digamos, que aún me cuesta, pero bueno, oye, yo lo comentaba a Paco que, bueno, si os puede servir para reflexionar, si algún día pues estáis en una situación que os evoque pues alguna de las cosas que me ha pasado a mí, pues bueno, si puede servir, pues vale la pena hacer el esfuerzo, ¿no? Entonces, si os parece, mira, a mí como el highlight que aún me descoloca, ¿no? Es cómo puede ser, ¿no? Que hace un año, ¿vale? Acordaros, os he dicho, hace 6 meses la empresa presentó concurso, ¿vale? Hace un año, os voy a hablar de hace un año, la empresa estaba en su mejor momento, yo creo, ¿vale? Hace un año nosotros estábamos por encima del 1.000.000 de euros después de haber cerrado pues, clientes bastante grandes, con media de, digamos, de negocio pues, de 150.000 euros de recurrente por cliente, clientes muy conocidos. O sea, estábamos como en el mejor momento, ¿sabes? Después de 7, 8 años de travesía del desierto, dura y con mucha dedicación y yo diría esta obsesión, ¿no? Donde las cosas pues no habían salido hasta ese momento como muy bien, ¿no? Ya lo teníamos, ¿no? Y yo estaba como muy entusiasmado porque pienso, guau, hemos conseguido el 1.000.000 de euros, tenemos los clientes correctos, el equipo está más motivado que nunca. Además, ese 1.000.000 de euros lo conseguimos muy rápido, los cerramos en un periodo en 9 meses, depende de cómo quieras contarlo, si desde que se cerró el primero hasta cerrar el último o desde el inicio del proceso de venta, ¿no? Pero muy rápido, ¿no? Entonces era el mejor momento para mí dentro de la compañía, yo creo que para la compañía, ¿no? Y esto os digo, hace 12 meses, por lo tanto en el verano del año pasado, ¿vale? Y en Navidades, ¿vale? Solo 6 meses después, pues la empresa se encuentra en esta situación. Entonces, os quería explicar cómo puede ser que una cosa así pase, ¿no? Es un poco difícil ¿cómo te diría?, de asumir, ¿no? Pero pasó, ¿eh? Y lo que le pasó a la empresa, en realidad, ahora mismo sé que lo tenía, esta condición o esta enfermedad la tenía ya hace 3 años, hace 4 años. Y alguien que hubiese sido mucho más dirigente que yo a la hora de afrontar de cara a este problema, pues igual lo hubiese solucionado o se hubiese evitado llegar, digamos, tan lejos, ¿no? En este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues es explicaros un poco qué es lo que ha pasado y qué aprendizajes he sacado yo de este, no sé, disparate, ¿no? Mirad, empiezo por el principio, ¿vale? Bluebirds, que es que el nombre de la compañía que fundé con mis dos socios y que luego en un pivot llamé Harmonix, ¿vale?
Bluebirds es el nombre original, ¿eh? Harmonix es el resultado de un pivot, ¿vale? Bluebirds se montó hace unos 7 años y es, digamos, la consecuencia, ¿no? De una consultora que monté previamente con los mismos socios, ¿vale? Que se llamaba, Paco, se llamaba The SaaS Institute, ahora The Sales Institute, ¿vale? Pero es una consultora que nos fue súper bien. O sea, es que nos fue muy bien la consultora. Eh, eh, Antes de montar la consultora, para que veáis mi background, yo soy técnico, soy informática, eh, 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 bueno, pues como todo técnico, pues en aquella época, oye, pues hacías de desarrollador, luego pues pasabas a dirigir un equipo, luego dirigir un proyecto, luego a dirigir varios proyectos y bueno, si más o menos lo ibas haciendo bien, ibas subiendo y acababas a lo mejor dirigiendo un área de negocio, que es lo que me pasó a mí, ¿no? Es curioso una reflexión, cuando pasas de esto a dirigir un área de negocio, de golpe, en el fondo tu trabajo cambia completamente. En un lado es técnico, tienes que entregar cosas a tus clientes, tienes que producir, y de golpe en el otro lo más importante pasa a ser vender, ¿no? Es traumático también, ¿no? Pero bueno, ahí aprendí, digamos, toda esta otra parte estuvo bien, ¿no? Pero lo que os decía es, oye, yo soy técnico de background y en cualquier caso no soy como un emprendedor de estos que nació ya vendiendo como, yo qué sé, limonada, ¿no? Es decir, yo pues era un ejecutivo. Entonces, tuve mucha suerte digamos, estuve trabajando en dos empresas que fueron muy bien. Una es UserZoom y otra es Redpoints. En las dos, cuando las mesas eran bastante jóvenes y viví pues un crecimiento pues bastante rápido, ¿no? En particular en la última, en Redpoints, pues además sí creo que tuve la oportunidad de colaborar bastante en el crecimiento, en la parte de ventas, luego pasé a producto y eso pues como que me llenó como yo diría, de ambición, de si se puede y de yo quiero, ¿vale? Entonces, cuando en Redpoint llegó un momento en el que dije, ostras, yo quiero montar algo. Ya he estado en dos empresas que han ido bien y yo sé hacerlo, yo creo que lo sé hacer, voy a montar. Entonces monté esta que os digo, ¿no? De Sales Institute, ¿vale? Que básicamente era lo mismo que había aprendido en Usersroom y que había hecho en Redpoint, pues llevarlo a otras empresas. Pensad que esto, ya te digo, es la semilla de Bluebirds. Esto hace a lo mejor, pues no sé, 9 años. Nosotros ayudamos a las empresas a montar los equipos de ventas, pero equipos de ventas con una especificidad que en aquel momento era bastante innovadora, ¿eh? Que era, oye, separa la prospección de la venta, ¿vale? Y sé muy agresivo y muy sistemático en la prospección, porque vender va de tener muchas reuniones con la persona correcta de la empresa correcta, ¿vale? Y esa idea se transformó en una empresa, ¿no? De consultoría y nos fue muy bien. Hicimos, bueno, muchos clientes, ¿no? Entonces, aquí como primer learning, ¿no? Que os digo, ¿no? En aquel momento yo pensaba que tener una empresa de servicio no era cool, no escalaba, no mola, ¿sabes? Hay que tener una startup, ¿sabes? Y hay que levantar dinero y hay que escalar, ¿vale? Ese es el éxito, ¿no? Entonces dejé, bueno, yo no, yo y mis socios dejamos pues un poco vacía la consultora y montamos Bluebirds. Bluebirds al final, en aquel momento tenía mucho sentido, ¿eh? Era una empresa que lo que hacía era sistematizar y automatizar el proceso de prospección. Fijaros que nos dedicábamos a eso en consultoría, sabíamos cómo se hacía, ¿no? Los CRMs para prospectar, pues te daban una lista de leads y ahí te espabiles, ¿no? Ya te espabilarás, ¿no? Haz lo que puedas, ¿no? Y nosotros montamos un sistema para que el mundo del lead, ¿no? tuviese mucha más resolución y era un software para eso, ¿vale? ¿Qué pasó en ese momento? ¿No? Pues lo que pasó en ese momento fueron dos cosas, ¿no? Y esto es también otra de esas cosas que se me han quedado así muy grabadas. Lo primero es, eh, nosotros teníamos un cierto track record. Mi socio era el CEO de UserSum. UserSum fue muy bien. Yo había estado en dos empresas que habían ido muy bien y mi socio tenía pues contacto con inversores pues por la trayectoria de UserZoom y entonces pues en aquel momento pues por el track record pues éramos bastante reconocidos por decirlo así profesionalmente, ¿no? Y por otro lado, Bluebird se arrancó muy rápido porque les vendimos a los clientes de TSI.
de Sales Institute, ¿vale? Porque claro, les habíamos vendido, oye, prospectar es importante, tienes que separarlo, tienes que tener un software específico. Entonces, pues nos lo compraron, ¿no? No nos compraban el software en el fondo, si te fijas, nos compraban el modelo de solución, ¿vale? Y el software lo soportaba. O sea, estaba bien, eso estaba bien, ¿no? Entonces, levantamos, y aquí viene el primer tema, ¿eh? Levantamos mucho dinero a muy alta valoración. Y yo creo que levantamos 3 millones cuando no facturábamos prácticamente, pues, facturábamos poco. Y eso pues me parece que fue un por 30, un por 27 de valor. O sea, mucho, mucho dinero a una valoración muy alta. ¿Vale? ¿Qué significa levantar mucho dinero a una valoración muy alta? Bueno, es igual. ¿Qué significa levantar mucho dinero? Pues significa que las expectativas están muy arriba. ¿Vale? Es Eso, decir, la eso gente. es un peso muy grande eso, ¿eh? Sí, tú, correcto. Ahí te pones una. Sí, correcto. Es que la has clavado. Entonces, la presión que sientes por crecer es descomunal, ¿vale? Si eres una persona responsable y digamos tal, pues tal. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues nada, a gastar dinero. Cuando te entra dinero, gastas dinero. De hecho, es correcto, ¿eh? Es decir, si pides mucho dinero es porque tienes un proyecto para gastarlo, ¿no? El Venture Capital, que yo pensad que en aquella época yo no tenía ni idea ni de lo que era una cap table, o sea, ni idea, ¿eh? Una tabla de socios. Ni los porcentajes, ni sabía nada de las cláusulas, luego os hablaré, no tenía ni idea, ¿eh? Yo, de los tres que fundamos la empresa, pues mi socio este que os digo, que era el CEO de Usersom, era quien lideraba la compañía, era el CEO, y yo estaba, digamos, como oficial, por decirlo así, no era el cofundador, me ocupaba de la parte de go-to-market y ventas, ¿vale? Y luego el tercer socio, pues también, digamos, se ocupaba de otras áreas de la empresa, en particular también estaba en ventas, ¿no? Entonces, em, bueno, pues lo que os decía, ¿no? Levantamos mucho dinero, y entonces, pues tocaba correr, ¿no? También la mala suerte de que en ese justo periodo vino el COVID, ¿no? Y nosotros sí que redujimos, pero no lo suficiente en visto a posteriori. Pensábamos que duraría menos, la presión de crecer, y bueno, pues ahí se gastó una parte del dinero y pues importante, ¿no? Pero es que a esto se juntó otra cosa, ¿vale? La otra cosa es que nosotros le dimos tanta importancia a crecer que no respetamos, yo creo, suficientemente, digamos, la importancia que tiene la tecnología y que el producto sea bueno y funcione. Al final, pensad que nuestro software era un software de prospección y era un software, por ejemplo, que integraba los canales de comunicación, en particular el teléfono. Eso tiene dos características. Eso es misión critical, o sea, es fundamental, y es real time. Es decir, es que ni un segundo te perdonan y no iba bien. Pero no iba bien porque el equipo técnico, no hay excusa, no iba bien porque nosotros no dimos tiempo a madurar, queríamos ir a toda leche, ¿sabes? Entonces el software no funcionaba. Entonces, entre que primero habíamos vendido a nuestros clientes de TSI el guión amigos, que, 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 que vino, digamos, y que por lo tanto el product market fit, digamos, o sea, yo, fijaros, cuando está bien vender a tus colegas, por decirlo así, o a tu círculo al principio, pero eso no demuestra nada, ¿sabes? Porque ese es tu círculo de confianza. Yo creo que levantamos la ronda demasiado pronto en ese sentido. Tendríamos que habernos tomado más tiempo para entender dónde estábamos, ¿no? Pero en cualquier caso, eso es lo que pasó, ¿no? Y nuestra obsesión de vender, porque en este mundo yo compraba la idea de escalar internacionalmente, escalar, crecer, hemos venido a ganar, ¿no? Pues nada, ambición a tope, contratar vendedores, contratar gente. Y el dinero vuela, pero vuela, una barbaridad, ¿no? El dinero voló y pues no conseguimos los resultados que se esperaban, ni mucho menos, por lo que os digo, ¿eh? Porque, oye, la tecnología no funcionaba, vino el COVID y también cometimos algún error estratégico que yo creo que a lo mejor podríamos haber arreglado si no hubiésemos estado entretenidos arreglando la tecnología, que es que en aquel momento nosotros apostamos por automatizar la prospección, pero yo creo que el mercado lo que quería eran datos de contacto, era tener los datos para poder contactar a Paco Hidalgo. Eso es lo que yo necesitaba. Luego es, me automatizas el envío o la llama, perfecto. Pero yo quiero saber que hay un Paco Hidalgo en The Startup Institute y que se dedica a esto y que lo poder llamar, ¿no? Anyway, nos pasaron por delante otras soluciones
y no funcionó. Eso pensad que eso genera bastante tensión, ¿eh? Es decir, al final, pues cuando las cosas van mal, todo el mundo tiene una opinión de lo que hay que hacer, ¿vale? Para cambiar las cosas, ¿vale? Y en esa tensión y en esa situación, pues mi socio, que era el CEO, pues salió de la compañía. Él ya había besteado una serie de acciones, ¿no? Y bueno, pues dejó a la compañía y, digamos, pues se reestructuró la compañía. Y la reestructuración básicamente es que yo me puse de CEO y lo primero que tenía que hacer era levantar dinero porque no, bueno, pues no teníamos dinero ya para seguir. La verdad es que tuvimos suerte en aquel momento porque los socios que teníamos, pues confiaron en mí y levantamos algo de dinero, pero claro, os podéis imaginar a qué valoración. Eh, Ahí en los pactos de socios hay cláusulas, ¿no? Para proteger a los accionistas capitalistas, ¿no? Hay una en particular, bueno, hay dos, ¿no? Pero hay una en particular que se llama antidilución, ¿vale? La antidilución, ¿cómo funciona? Bueno, es bastante sencilla, ¿eh? Oye, si tú en un determinado momento posterior de la ronda que hemos cerrado, ¿vale? Vendes participaciones por debajo del precio de lo que ya las compré, la diferencia la pagas tú, ¿vale? A nivel sencillo es que en una ronda por debajo de la valoración anterior, que era nuestro caso, obviamente, tú como emprendedor te comes mi dilución. Yo me quedo igual, yo no tengo que perder posición. Si yo tengo un 20%, me quedo con un 20%, ¿vale? Te la comes tú. ¿Vale? ¿Qué pasó también? Yo no tenía ni idea, de todas estas cosas. Entonces, se hicieron una cosa que se llama nota convertible para la ampliación. La nota convertible es básicamente un instrumento que, digamos, es un financiero, que te prestan dinero, ¿vale? Con unas condiciones para en un momento dado transformarlo en acciones. ¿Vale? En capital social, ¿vale? Simplemente es esto, ¿vale? Pero básicamente es lo mismo que una ronda normal, es simplemente financieramente se soluciona así porque es más rápido, Sí, ¿vale? es Entonces, adelantar parte de la ronda con gas rápido para que luego cuando hagas la ronda ya vuelvan o sea, ya se convierta en capital. Esa es la idea. correcto, sí, Paco, tú ves apuntándome si digo alguna cosa que, No, no, que... claro, no, yo apunto simplemente también por No, no, cosas. por eso que si ves que digo alguna cosa que a lo mejor dices, oye, cuidado, Tony, que a lo mejor la audiencia aquí tal, pues me ayudas en esto para que, vale. Sí, sí, lo que decía Paco, pues, oye, te meto dinero ya, firmamos un contrato, ese dinero ya lo convertiré en acciones, en capital, pero ya tiene un valor, ¿no? De compra, ya lo pactas, ¿vale? Bueno, hay de todo, ¿eh? Pero bueno, hay varias formas, pero bueno, total, era muy por debajo, ¿no? ¿Qué pasa? Vale, el resumen es, oye, tienes una empresa que levantó mucho dinero a una valoración muy, muy alta y ahora uno de los socios se va con una parte de las acciones, es lo que tocan, son suyas. El, 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 digamos, la ampliación de capital digamos, diluye porque entra dinero nuevo, pero además te extradiluye porque tú cubres la dilución de los demás accionistas. Con lo cual, en las notas convertibles, además, lo malo que tiene es que son un poco, en ese sentido, un poco oscuras, porque no te das cuenta si no eres muy diligente y lo calculas. Y yo no lo fui, yo no lo calculé. Porque a mí lo único que me importaba era que la empresa sobreviviera, ¿eh? Que era mi sueño, era mi momento, y entonces yo quería que yo sobreviviera. Entonces ni me lo planteé, ¿no? Con ese dinero intentamos arreglar la tecnología, bueno, más o menos la arreglamos, pero aquello ya vi que no iba a ser el cohete que todos habíamos digamos, pues querido, ¿no? Le habríamos querido, ¿no? Los contratos que sacábamos eran contratos anuales pequeños, a lo mejor de 10.000 euros al año. Luego teníamos una baja de clientes relativamente alta porque vendíamos a startups, que eran las empresas que tenían equipos de ventas de prospección, ¿no? En las startups es un mercado muy nervioso porque aparecen, desaparecen, pero por otro lado cambian de estrategia rápido. Ahora quiero hacer prospección, ahora voy a hacer más marketing. Ahora entra un nuevo director de ventas que tiene una herramienta de no sé qué. Bueno, total.
no funcionó bien. Aquí ya no era la tecnología, no funcionó bien. Y luego lo que os decía, a nivel estratégico, aparecieron soluciones con un enfoque un poco distinto, ¿vale? Esto, nos llevó, o a mí me llevó, bueno, continuó la frustración, ¿no? Porque, bueno, al final tú cuando levantas una ronda, es curioso, ¿eh? Pero tú cuando levantas una ronda con inversores, tú tienes que decir que vas a hacer en aquellos tiempos, yo sé, no sé si ahora es igual, igual ahora es más, ¿eh? Tienes que hacer un 10% cada mes de crecimiento, ¿vale? O lo que es lo mismo, tienes que multiplicar por 3 las ventas del año anterior, y luego otra vez por 3 y luego por 2. Bueno, hay unas reglas, ¿vale? Presentar un business plan a un inversor para que pase la página con un OK es muy fácil, ¿eh? Una trampa, pero es muy fácil, ¿vale? No hay que tal. Entonces, tú, en el fondo, no nos vamos a engañar, ¿eh? Tú te lo inventas, tú no tienes ni idea. Es que es la leche, ¿no? Es decir, tú no tienes ni idea de si eso lo vas a poder conseguir, no tienes ni idea en esos stages, no tienes histórico, pero tienes que decirlo, por si no te invierten. Entonces, una de las cosas que a mí me frustró mucho es que siempre tenía que decir lo que yo iba a hacer con un convencimiento extremo, cuando ni yo ni nadie sabe si eso va a pasar, y punto. Y yo esto como que no lo discuto, nadie lo sabe. Entonces, a algunos no sabe, les sale y a otros no. Pero tú no lo sabes, ¿vale? Y esta es la convención que hay. Yo te digo que lo voy a petar, pero yo no lo sé, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría que quedase más claro cuando tú estableces una relación de estas, que tú no lo sabes. O sea, no nos engañemos. Me dijiste que no. Bueno, a ver, yo no te dije. Yo te dije porque es que es lo que hay que decir. Y lo he intentado, ¿no? Pero es que no lo sabemos, ¿no? Al final, el tema es que nosotros no íbamos a crecer lo que yo creo que un VC necesita de una empresa en la que ha invertido dinero, ¿vale? Aunque a veces es curioso, a mí algunos VCs me han dado la imagen de que sí, sí, yo necesito empresas ganadoras, pero eh, eh, tampoco tanto. Si no vamos a ganar, pues oye, te haces más pequeño y te quedas ahí y te quedas como un zombie. Pues, ¿eso de qué sirve, no? Si tú vas a ganar, pues vas a ganar. Y si no vas a ganar, pues ya está, se acabó la partida, ¿no? No juguemos a juegos extraños, ¿no? Luego os diré por qué hago esta reflexión. Disculpadme si entro por aquí, voy a salir un momento y tiro hacia adelante, ¿no? La empresa no iba a ser un cohete, no lo era, no lo iba a ser, y punto. Entonces yo en ese momento y yo estaba convencido de que tenía que serlo, o si no, no valía la pena. Entonces, en ese momento propongo un cambio. Claro, a esto a lo mejor llevábamos 4 años, yo 5, yo había aprendido mucho del problema, había aprendido muchísimo del mercado. Y entonces creía que tenía un- una solución mejor para el mismo problema, ¿vale? Más o menos, ¿no? Y la solución, fijaros, os la voy a decir porque igual os inspira para alguna cosa que estéis haciendo, ¿eh? Yo vendía un SaaS, un software, ¿vale? Y yo pensaba, hostia, la gente, una cosa que me pasaba a mí, yo veía, la gente está harta de softwares, ya tiene muchos softwares, tiene muchas pestañas, o otro más, hostia, otro más, ¿no? Y yo pensé, oye, ¿por qué no cogemos los softwares que han ganado la categoría, los CRMs, en nuestro caso, y sobre esos softwares hacemos una extensión de esos softwares para mejorarlos, ¿no? Con lo cual, no vendes otro software que hay que aprender, sino que el software que ya tienen nuestros clientes, Salesforce o Dynamics, ¿no? Pues los haces mejores. Y esa era la idea, digamos, detrás del pivot que hicimos, ¿vale? Ese pivot cambió, digamos, todo en la compañía. De hecho, la compañía se cambió hasta de nombre, porque es que ya no era un software para prospectar, era un software de ventas, pero no para prospectar. Ya no era un software que se vendía a startups o empresas pequeñas, era un software que se vendía a empresas muy grandes que utilizaban Salesforce, ¿vale? Entonces, básicamente, y aquí es otro de los errores, igual que os he dicho, nunca levantéis capital o si quiero decir, perdón, mucho dinero a valoraciones muy altas porque os vais a meter una presión terrible, id más poco a poco, ¿no? Cuidado con si le vendéis a gente que conozcáis, porque eso no demuestra en el fondo tampoco nada, por decirlo así. Daros más tiempo, respetad la tecnología si hacéis tecnología o el producto o servicio que hacéis, dadle tiempo a que madure,
¿vale? De errores, todos uno detrás de otro, ¿eh? En este caso, el error fue mío y además fue consciente, que es, oye, yo le debo mucho a mis inversores porque han apostado en mí, no puedo dejarlos tirados. Eh, Voy a refundar la compañía dentro de Bluebirds. Bueno, un error terrible, obviamente, ¿no? Porque arrastras las deudas, no solamente económicas, sino las deudas de cap table digamos, de tabla de socios de la empresa anterior. Y esto no tiene nada que ver, nada que ver. Es verdad que hay una base de aprendizajes, pues como todo, pero vamos, nada que ver, ni un cliente, digamos, pasó de uno a otro, ni uno, porque era completamente distinto, ¿vale? ¿Qué error cometí? Eh, a ver cómo lo expreso. Cuando montas una empresa de este tipo, no, eh, no deberíamos cargar en la conciencia con ninguna deuda personal con los inversores. Es decir, los inversores invierten en una empresa porque creen que van a sacar mucho dinero, ¿vale? Y tú les explicas qué vas a hacer, les envías ese Excel que os decía multiplicando por 3, que no tienes ni idea si lo vas a conseguir, pero bueno, hay que hacerlo, evidentemente lo vas a luchar, pero que no tienes ni idea. Y entonces, oye, oye, cogen convicción, ¿no? Se lo creen y entonces, oye, pues invierten, ¿no? ¿Qué pasa? Que la relación con los inversores, yo no la leí bien, ¿eh? Porque en general son gente como muy, por decirlo así, muy educada, amable, tal. Y entonces te preguntan por tu familia, por cómo estás, ¿no? Y entonces te crees que son como tus amigos, ¿sabes? No digo que no puedas ser amigo, ¿sabes? Pero que de entrada es que no lo son, tampoco son tus enemigos, al contrario, pero que no son tus amigos. Entonces, de alguna manera yo creo que un poco influido porque es su forma de garantizarse, yo diría, más energía en la hora de trabajar, pues yo me cargué con la responsabilidad de no fallarles, ¿sabes? Y entonces, personalmente, ¿no? Y entonces eso te lleva, pues a lo que os dijo, en mi caso, a decir, oye, no, yo Bloopers no lo veo, no funciona, ¿sabes? Lo he intentado, no funciona, pero no puedo dejarlos tirados. Voy a montar Harmonix dentro de Bloopers, ¿no? Y entonces, pues arrastrándolo todo, ¿vale? Pues error, tendría que haber cerrado. Pero bueno, monté Harmonix y Harmonix funcionó muy bien. Es decir, en cuanto montamos Harmonix, ya os digo, Harmonix tenía como premisa decir, oye, ya no voy a venderle un software a mis clientes, otro más. Voy a hacer que los softwares que han ganado en el segmento, en nuestro caso de CRM, pues sean mejores con add-ons, ¿no? Y esto funcionó muy bien. Y funcionó muy bien, a ver, para mí significa, pues es lo que os decía, ¿no? Oye, pues vendemos 1 millón de euros, pues bastante rápidamente, entre 6 y 9 meses, clientes grandes, deals, o sea, digamos, contratos de 150.000 euros, los clientes estaban contentos, tal. Y esto nos pone, ¿os acordáis cuando os decía, esto nos pone ahora mismo un año atrás, ¿vale? Un año atrás. Estamos en ese punto, hemos vendido 1 millón de euros, los clientes están contentos. En aquel momento yo pensaba, es maravilloso, ¿no? ¿Qué pasaba en aquel momento? ¿Vale? Lo que pasaba en aquel momento es que yo ya me había dado cuenta, porque se habían hecho las conversiones de las notas convertibles, tal, que yo tenía un 5% de la empresa, ¿no? Más algunas phantoms o stock options bueno, si queréis luego os digo lo que opino. Pero yo tenía eso, ¿vale? Claro, era muy poco. Yo sí que tenía la sensación de decir, vaya, yo soy el fundador de esta empresa, pero es que no tengo ni además no tengo participación. Pero bueno, siempre en algunas conversaciones con los fondos, mi socio me lo recordaría ahora, me diría, Tony, es verdad que yo lo había hablado con ellos, con mi socio lo habíamos hablado, y es verdad, os tengo que decir que nos habían dicho que ya lo arreglaremos, ¿sabes? Pero bueno, no fue así, ¿vale? Pero entonces, con la confianza de que ya se arreglaría, oye, pues seguimos trabajando. Llega un momento que llegamos a ese 1 millón de euros y yo digo, vale, magnífico, por fin.
vamos a levantar capital para por fin siguiente paso, que es cómo funcionan estas empresas. Tú no montas una startup con VCs para ser una pyme, ¿no? Tú montas una startup con VCs para mega crecer. Y además, si tú tienes un 5%, es que es la única opción para ti. Es la única, mega crecer, ¿vale? Y yo pienso, bueno, pues estamos alineados, los dos queremos mega crecer. Además, hay una cosa, digamos, en los pactos de socios, además de esta antidilución que os he explicado, que se llama liquidación preferente. ¿Qué es una liquidación preferente? Una liquidación preferente es que si tú, si tú vendes la empresa por debajo del dinero que se ha invertido o un múltiplo del dinero que se ha invertido, ¿vale? Pues tú no vas a coger dinero porque se lo van a llevar los inversores, ¿vale? Que no me parece mal. Es decir, oye, yo invierto 5 millones, te meto una liquidación preferente de 5 millones, esto significa que si vendes la empresa por 5 millones, los 5 millones me los llevo yo, ¿vale? Eso es, ¿eh? Cuando levantas mucho dinero, eso empieza a ser grande, ¿eh? Y vosotros a lo mejor, no lo sé, veis empresas que se venden por 2 billones, no sé qué, ya, pero bueno, hay muchas que se venden por 5, por 4 y muchas que no se venden, ¿eh? Entonces, quiero decir que, o sea, cuidado, porque solamente consumimos el éxito, ¿no? Por decirlo así, porque mola y motiva, ¿no? Bien cortada, perdón que estoy en la llamada. Pero no siempre pasa, vamos a decir, ¿no? Entonces, lo que os decía, ¿no? Yo dije, oye, pues la empresa va bien, tenemos clientes grandes, de estos que gusta oír logos, deals grandes, es un sistema que realmente se usa constantemente en el día a día, etcétera. Vamos a hacer la siguiente fase, ¿no? Entonces, bueno, me pongo a leer. Yo ya noté que en el consejo como que no había mucha ilusión en ese momento por levantar capital, pero bueno, esto es una percepción mía, lo que os he dicho ahora porque una cosa que voy a intentar es como no. O sea, dejar muy claro cuando os digo algo que yo opine y cuando os digo cosas que han pasado, porque a veces la gente confunde hechos con interpretaciones y yo no lo acepto. Los hechos son hechos, ¿no? Entonces, el hecho es que yo tenía un 5%, el hecho es que me puse a levantar capital y pues yo creo que hablé con unos 67 fondos. Eso son muchas reuniones, ¿eh? Yo tengo el calendario lleno de reuniones y de back and forth de mails con documentación. Bueno, levantar una ronda es mucho trabajo, ¿vale? Y ya no te digo, o sea, perdón, levantar una ronda. Si no tienes una empresa que cumpla las condiciones necesarias, es mucho trabajo. Si tienes una empresa que cumple las condiciones necesarias, oye, eres un cohete de la leche y la cap table está bien y no sé qué, pues es verdad. La historia es, buah, pues en un momento levanté la ronda, ¿no? No ha sido mi caso nunca. Yo siempre he tenido que pelear todo, ¿sabes? Porque no nos merecíamos más tampoco, ¿eh? Entonces, bueno, pues después de un periplo de VCs que además era bastante frustrante para mí, ¿eh? Porque el pitch funcionaba, era exciting, los clientes eran buenos, el crecimiento era bueno, tal. Y algunos VCs, cuando yo hablaba con ellos, internacionales y todo, algunos se reían de mí. Me decían, pero tío, esto no va así. O sea, con un 5% me estás diciendo, tío, o sea, que no. ¿Sabes? Pero así de claro, pero y algunos como diciendo, pero ¿qué haces? ¿Sabes? Eh, eh, ¿Qué pasó aquí? Fijaros, ya veréis qué pasó aquí. Lo que pasó aquí es, para mí, bastante surrealista, ¿eh? Y es que yo iba a mi consejo y les decía, oye, que no voy a levantar dinero. Vamos creciendo, pero no, es que no voy a levantar dinero. Y mi consejo me decía, no, tienes que hablar con más. Para levantar dinero tienes que hablar con más. Yo hablé, uno me decía, yo hablé con, no sé, ciento y pico. Yo pensaba, "Joder". Pero a ver, ya os digo, yo soy técnico, ¿vale? Cuando tú un experimento lo repites n veces, con un n inferior a ciento y pico, y siempre pasa lo mismo, ¿vale? Si haces el doble de lo que está pasando, va a pasar lo mismo. Es la ley de los grandes números. En cuanto tienes un poco de grandes números, entonces, vale, yo puedo hablar con más. Es que va a pasar. Y luego el tiempo pasa, ¿vale? Claro, tú, en verano del año pasado, justo hace un año, yo no pensaba en reducir, porque estábamos bien, íbamos creciendo, ¿sabes? Entonces, y queríamos, sobre todo queríamos levantar capital. Y cuando tú quieres levantar capital, mira, quiero levantar capital porque vamos muy bien, estamos creciendo mucho. Ah, por cierto, la semana pasada eché al 20% de la plantilla.
pero tío, no estás creciendo mucho. ¿Qué pasa con los VCs? Los VCs necesitan un relato, eh, digamos, muy exciting, pero muy, muy exciting. Entonces, y luego, por otro lado, cualquier cosa que no esté perfecta, pues les asusta el dinero. Y además tiene sentido, porque claro, es todo tan frágil, yo lo entiendo, ¿no? Pero claro, cuando tú vas a levantar dinero, tienes que coger lo bueno y multiplicarlo por tres. Los números no, los números son los que son, pero multiplicarlo por tres, bueno, las proyecciones sí. Eh, y, y lo malo, bueno, pues ya lo solucionaremos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que te ves en una situación en la que yo me voy frustrando poco a poco porque pienso, ostras, en verano, pues ya sabéis que en España pues no se vende mucho. Al final teníamos una estructura grande, pues porque teníamos clientes grandes, había que darle servicio, el producto era profundo y complejo y ya estábamos en fase oye, vamos a vender. Bueno, pues el tiempo iba pasando y es curioso porque pasa una semana, pasa otra y ya pasa un mes. Y un mes, pum, tu caja ha caído un montón, ¿no? Porque claro, tú estás pensando en levantar dinero, no en reducir. Bueno, en un momento dado de todo esto, claro, empezó a haber bastante tensión, ¿eh? Es decir, yo les decía, pero ¿cómo puede ser que me esté yo yendo al mercado con un 5% de acciones? Se están riendo de mí, entre comillas, estoy perdiendo el tiempo. Y ellos siempre me hacían pushback de, oye, no, esto es lo que hay, tal. Por otro lado, yo ya no, en un momento dado ya no era un tema de bien, estamos levantando una ronda, ¿cómo lo hacemos? En un momento dado era más, oye, yo quiero también arreglar lo mío, ¿no? Bueno, total. Eh, la situación fue que yo, evidentemente, mientras estoy haciendo esto, yo voy digamos, o sea, la caja va bajando, vamos tomando medidas, evidentemente, pues, para alargar el ciclo de vida de la compañía, por tanto ya cerramos una ronda de despidos, pero bueno, ya sabéis pues, que en España, dependiendo de en qué momento estés y de qué caja tengas, pues igual despedir por las indemnizaciones, en el fondo lo que te hacen es tener menos caja y morir antes, ¿eh? O sea, que también empiezas a sufrir porque yo daba por seguro que levantaríamos capital, porque bueno, yo sabía ya a esas alturas cómo iba el juego y yo pensaba, oye, pues lo levantaremos, ¿no? Bueno, total. No somos capaces de levantar capital. Acordaros, hace un año ahora todo era maravilloso, pero durante esos meses, pues no conseguimos levantar capital, la caja iba bajando, hicimos algunos ajustes, no sé qué, y la tensión pues fue aumentando hasta que llegó un momento en el que, sin que pasase tampoco gran cosa, y después de avisarlo, evidentemente y responsablemente, como tocaba el consejo, pues nos quedamos sin dinero, ¿no? Y entonces la empresa pues fue a concurso. No pudimos hacer frente a los pagos de bancos, ya despedir no era una opción porque, bueno, pues porque lo que os digo, pues, las indemnizaciones hubiesen comido lo que quedaba de caja. Y, bueno, pues la situación al final pues fue esta. Lo que pasó después del concurso, esos 6 meses desde que presenté concurso, que fue en enero, hasta ahora, yo creo que han sido los peores meses de mi vida profesional y seguramente de los peores de mi vida personal. Pasaron muchas cosas con el consejo, muchas discrepancias, muchos malos entendidos, muchas tensiones, eh, muchas, que yo considero, no sé, casi inaceptables. Eh, pero Pero bueno, cuando hay problemas, yo qué sé, la gente pues supongo que actúa de la forma que considera para no sentir que aquello pues tienen alguna responsabilidad muy rápidamente. Mira, la empresa en aquel momento pues, pues se intentó vender, pero ya cuando ya el concurso estaba presentado, ¿eh? Uno de los socios presentó una empresa y nos pidió a los demás que buscásemos. ¿Y yo qué voy a buscar? Bueno, pues yo busqué unos ex emprendedores, amigos, que habían vendido su empresa y les dije, oye, tal, se está vendiendo esto. Bueno, al final ninguna de las dos salió por diferentes motivos, pero eso causó un ruido que no veas. Vino un socio que era un general partner de uno de los fondos
que no estaba representado en el consejo él personalmente, alguien de su equipo, vino y dijo, oye, me he enterado de esto, pero qué disparate es esto, una empresa que va bien, no sé qué, esto hay que hacer una ampliación de capital, ¿vale? Em, em, Disculpad porque me he dejado una cosa que yo creo que es importante. Si tenemos un momento atrás, disculpad, ¿eh? Justo antes de que se presentase concurso, un poco antes, y ante la imposibilidad de que yo pudiera levantar dinero, y ya os digo, y esto sí que es opinión mía, porque es curioso, porque en mi consejo en grupo os dirá lo contrario, opinión mía, por un 5% no vais a levantar capital nunca. Mi consejo pensaba que sí. No sé por qué me decían eso, pero no lo vais a hacer, ¿vale? Eh, eh, Ellos en un momento dado pues estuvieron dispuestos a decir, oye, pásanos un business plan para pimificarnos y nosotros ponemos algo de dinero y tal, ¿no? Fijaros lo que os he ido explicando, ¿eh? Yo pensaba, pero pinificar una empresa como esta, ¿cuál es el tema? Ni para mí, que tengo un 5% ya veo que no me lo van a arreglar, porque ni siendo necesario me lo arreglan, y luego que ganan ellos. Es que no lo entendía. Digo, ¿y ahora qué hacemos con una empresa de 15 empleados que ha vendido contratos a clientes muy grandes y que esperan de nosotros lo mejor y que ahora toca crecer, ¿no? Entonces, yo, claro, en aquel momento, cuando dijeron, oye, ya ponemos dinero nosotros, yo me mostré como muy poco, ¿sabes? Muy poco excitado, ¿no? Porque pensé, pero entonces, claro, como os decía, el dinero es muy, tiene miedo, ¿no? Entonces, el dinero cuando ve que el founder CEO no está hiper motivado, se asusta. Y entonces no invirtieron. Por eso, me dejaron, por eso fuimos a concurso. Porque ellos sí que estaban dispuestos a invertir en un plan de negocio que fuese pues de crecimiento, no sé qué, que son esas cosas que dices, vale, no, si yo te puedo presentar el plan de negocio que quieres ver, yo te lo planteo, yo te multiplico por dos, no por tres, porque vas a decir, te has pasado, y ya está. Y oye, nos engañamos todos, porque poder ser, pues puede ser, ¿no? Suena la flauta y es. Y oye, pues ponéis dinero y yo sigo, ¿no? Yo creo que era un poco lo que se esperaba, ¿no? Yo no me, yo presenté un plan de negocio en el que si hay recortes, pues oye, no se iba a crecer mucho. Ellos con ese plan de negocio tampoco pues no hubiese pasado sus comités de inversión, entiendo. Y yo pues no quise retocarlo, porque no me lo creía, ya estaba harto de poner cosas que eran simplemente wishful thinking. Yo quería poner algo que digo, oye, pues lo voy a poder hacer, no sé qué. Pero claro, cuando empiezas, todos son expectativas, pero cuando ya has empezado, las expectativas ya las has consolidado, ¿no? Yo siempre digo, cuando alguien tiene que invertir dinero, buscar dinero, me dice, no, voy a ver avanzar un poco más, a ver si el negocio va mejor y tengo mejores métricas. Y yo le digo, que no, que no. Cuando tienes métricas ya has confirmado lo que eres. Si eres burro, pues eres burro. Si eres caballo. Pero si eres burro. Con lo cual ya ven que eres un burro. Si lo haces antes, todos son expectativas. Y tú no estás engañando. Tú estás diciendo que lo vas a luchar, que tú crees que puedes. Entonces tú estás diciendo que vas a ser un caballo. ¿Vale? Y eso es lo que toca. Así es como pienso yo, se levanta dinero. Se levanta dinero de dos formas. O siendo un caballo, y ya lo sabes que es un caballo, o planteando que lo vas a ser. Las dos cosas sirven. Y cuando no eres un caballo, plantea que vas a hacerlo, porque si no no te van a invertir. Entonces, cuando llegó este momento, el socio este dijo, oye, no, esto no puede ser, ¿sabes? Yo he invertido dinero, esta es una empresa que va bien, se tiene que salvar, no puede ser. ¿Qué pasó en aquel momento? Pues mira, que las condiciones para invertir dinero en esta nueva ampliación pasaban por, digamos, tres cosas, ¿no? Una es mi cofundador, con el cual siento una lealtad espectacular, pues salía fuera. Y eso para mí pues era duda, pero bueno, es decisión del consejo, ellos lo pueden hacer. Por otro lado, tenía que entrar una persona, pues porque yo no me entendía con el consejo, esa fue un poco la explicación que se me dio, o no, no sé. Esa persona que entraba ponía dinero. Porque ya os digo, los VCs no invierten dinero en una persona si no hay nadie jugándose la piel. No lo invierten, externos o internos. Entonces buscaron a alguien para entrar a esta empresa, ¿no? Yo le expliqué la empresa, no sé qué, yo creo que le gustó. El tema es que yo después de tantas tensiones ya estaba bastante desgastado y luego las condiciones de esa ampliación de capital en la que esta persona entraba a dirigir, codirigir, o tiene en la cabeza, ¿vale? Esas condiciones para mí eran, o sea, como diría, ridículo se queda corto.
¿vale? Y bueno, valorad vosotros, ¿eh? Las condiciones era, tú, Tony, vas a seguir con tú tienes que comprar, porque se hizo bueno, un acordeón de estos, o sea, una valoración muy, muy baja, y yo tenía que comprar, no me acuerdo si era un 5% y como mucho iba a tener un 10% o algo así, ¿no? Y unas condiciones de estas que dices, bueno, pues que yo aquí, yo ya estaba desgastado, ya no me veía, entonces dije yo, mira, yo no me veo siguiendo, ya, ¿sabes? Ya no, las condiciones no me interesan. Y ya está, yo le explico a esta persona pues todo lo que necesite, pero yo no voy a seguir, ¿vale? Porque las condiciones, ya os digo, ¿eh? Esto, vuelvo otra vez a opinión mía, ¿eh? Y yo creo simplemente que la relación estaba tan rota que es que me querían fuera, ¿no? Entonces, pero por otro lado, lo que pasó es que la persona que entró, pues dijo, oye, si no sigue Tony, yo no meto dinero aquí, porque, claro, una empresa cuando es muy pequeña, aún es muy dependiente del founder. Yo soy muy técnico y la empresa era muy técnica. Era un software que iba sobre Salesforce, hay que conocer Salesforce, era una centralita telefónica con WhatsApp, con inteligencia artificial, telefonía es una historia que no veas, no sé qué, y que todo molaba, pues yo no, tal, ¿no? Entonces, pues al final, la operación que tenía estas condiciones a mí no me convenció y luego a muchos socios muy minoritarios tampoco les convenció, básicamente porque se les limitaba incluso lo que podían meter, total, que no salió la ampliación. Yo también, por ser como yo súper transparente con vosotros, yo en un momento dado, ¿vale? Acordaros, se presentó concurso, ¿vale? Hasta hoy han pasado 7 meses, eso fue en Navidades. Yo, a los 2 meses de presentar concurso, de la ansiedad, de una relación muy, muy agresiva con los fondos, pues caí en depresión y pues he estado de baja, me he estado medicando. Eh, 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 Ha sido extremadamente duro personalmente y profesionalmente. Ha subido, o sea, quiero decir, personalmente, no solo profesionalmente, ha sufrido mi familia muchísimo. De hecho, de una manera u otra se consiguió hasta involucrar a mi pareja. O sea, es una cosa, oye, que habría que hacer para que aceptase y tal. En muchas cosas que me estoy ahorrando porque creo que no me van a ayudar tampoco a mí y que creo que tampoco son como relevantes, porque al final todos nos comportamos cuando hay mucha tensión, seguramente de forma que luego a lo mejor no, como que no estamos súper orgullosos. Yo estoy bastante orgulloso de cómo creo que me comporté, pero bueno, en general entiendo que la gente actúa de diferente forma en función de la situación y de lo que está pasando y al final, pues la Junta pues no amplió capital y entonces pues la compañía pues volvió a concurso, ¿no? Es decir, pensad que la ampliación de capital se empezó a trabajar cuando ya la empresa estaba en concurso, se me pidió que parase el concurso para poder trabajar la ampliación de capital, que yo lo veo bien, ¿no? Tal, y luego pues volvió. Y esta es un poco mi historia, que con la charla de hoy que me pidió Miguel muy amablemente, pues para mí, digamos, tiene que cerrar esta etapa y, digamos, y dejar de hablar de ello, por decirlo así, en redes y tal, y tragármela, y digamos, y me gustaría, pues, a partir de hoy, pues bueno, ser capaz de pasar página y ya no volver a hablar mucho del tema, pero sentía que tenía que compartirlo. Y tal, bueno, pues os imagináis todo esto pues con clientes con los que tenía una relación personal muy buena, o sea, el equipo que era magnífico y a los que yo he tenido pues como mucho aprecio. Imaginaos lo que es hablar con ellos y decirles según qué cosas, ¿no? De, oye, pues no cobraron porque, bueno, pues claro, al final te incitan a que esperes al último minuto. Bueno, pero no tenemos tiempo porque queda un mes de caja. Y dices, no, un mes no es tiempo. Otra cosa que no hice bien, por ejemplo, yo tendría que haber tenido preparado todo y en el momento en el que ya viese que los números no daban, haber dicho, cerramos, liquidamos. Y no lo hice. O sea, no lo hice porque pensaba que, que, que no debía hacerlo, que teníamos que intentarlo hasta el último minuto y tal. Entonces, bueno, pues esa es la historia. Entonces, yo os diría ya para acabar, ¿no? Por mi parte, es decir, cosas así importantes. Eh, no, la empresa no sois vosotros, vosotros sois una cosa y la empresa es otra.
no le debéis nada a los inversores, más allá que trabajar a tope e intentarlo. No, no son vuestros amigos, tampoco son vuestros enemigos, ¿eh? Pero no son vuestros amigos y no les debéis nada. Eh, eh, yo la verdad es que durante el 90% del camino tuve muy buena relación con ellos, excelente, por mucho que al final dijeran, oye, pues es que no sirves, pues puede ser que no. Nunca aceptéis un inversor eh, sin hacer una due diligence importante, aunque no estéis en disposición de cederla. Pensar una cosa, cuando una empresa no va bien y lo único que buscas, como buscaba yo, era sobrevivir, cualquier dinero es bueno, porque es lo único que importa. Entonces tú te dedicas a enamorar al inversor, pero a veces ves que el inversor a tú no te enamora por cómo te trata y te lo tragas y piensas, "Fua, es que eso es un error". Es decir, si no compartes con el inversor mínimos valores, que ni los tuyos son mejores ni los suyos, ¿eh? Es que no lo cojas ese dinero. Entonces yo pensaba, digo, mira, aprendizajes, cuando pierdes el control de tu empresa en early, no hagas ronda. Y si eso implica cerrar, cierra. No aceptes dinero de gente con la que crees que no te vas a entender. Si no hay otro dinero, acepta las consecuencias y cierra. Es decir, aquí hay muchas cosas de esas de acepta las consecuencias y cierra, acepta las consecuencias. El whatever it costs no sirve, a mi modo de ver. No sirve. Tiene que haber, hay unas condiciones por las que tú tienes que continuar. A mí también supongo que me llevó el orgullo y el no fracasar, pues a hacer más. El otro día, cuando publicamos el post para este evento, un tío contestó en el post que puse yo y dijo, después de tu gestión tan, no sé, terrible o algo así, espero que como piensan algunos VCs, espero que no vuelva a invertirte nadie más en la vida o algo así. Eso comentó en el post que puse yo y pensé, "Fua, si supiese si supiese lo que me he esforzado, lo que he trabajado, lo que he luchado, lo poco que me ha importado mi situación, no sé, vete a saber qué pensará ese hombre. A lo mejor es un LP de algún fondo y yo qué sé qué le habrán dicho, ¿sabes? Y mira, una última cosa que tal es la única cosa que hice bien, yo creo. Bueno, quiero decir, yo creo que a nivel de negocio hice muchas cosas bien y muchas mal y tampoco especialmente clave. Como veis, al final funcionó. Si al final con tiempo y dinero, si uno tal, pues al final sacas algo, ¿no? A lo mejor no, ¿eh? Pero bueno, no veo ahí un error grave, ¿eh? Yo veo un error en la gestión de todo lo demás, ¿eh? Pero una cosa que hice bien, por suerte, es no caer en la trampa de, no, tú un sueldo bajo, porque ya tienes porcentaje. No, tío, en el momento en que entra dinero de fuera en tu compañía, y esto es mi opinión, ¿eh? Tú no tienes por qué regalar parte de tu retribución por tener acciones, porque ellos también tienen acciones. Entonces, una cosa que hice bien no fue, digamos, subvivir con un sueldo de los que a ellos les gusta en general tener en las compañías. En particular, porque yo tengo 53 años, tengo unas cargas familiares y por otro lado tengo un sueldo o un valor de mercado bueno, yo no tengo, o sea, yo ya, o sea, ser emprendedor no significa necesariamente, si no eres bootstrap y buscas dinero de fuera, no tiene que ser necesariamente vivir, o sea, más vivir tú. Entonces, esto también es otra cosa que os diría, no os dejéis presionar cuando os digan, oye, cobras no sé qué, no sé cuánto. Oye, mira, esto es, o sea, cobro, o sea, es que ¿qué tiene que ver? Una cosa es la propiedad de la compañía, que es lo que es, que hemos valorado en tanto y tú te estás dando, y otra cosa es mi salario y el de poner la gente que es el que es. Y una cosa no tiene que ver con la otra, porque si yo regalo parte del salario, entonces me lo compensas con acciones. Porque si no, yo estoy poniendo capital en la compañía, ¿no? Sin reflejo de ninguna forma en el capital de la compañía. Pero además, en tu caso, Tony, perdona, ahora te Hey, saludo, Miguel, ¿qué ¿qué tal? tal? Decía que además en tu caso tenías un 5%, tío. O sea, es que no tiene ningún sentido que encima tuvieras un sueldo bajo con un porcentaje tan pequeño de la compañía. Bueno, hola, lo primero, perdona a todos por el retraso, especialmente a ti, Tony. Es que vengo del Bueno, no. dentista. No se me nota mucho, pero tengo esta parte de la boca dormida, desgraciadamente, y encima he tenido problemas para encontrar sitio para aparcar. Entonces se ha liado todo y lamento no haber venido antes. Lo primero, muchas gracias, tío. O sea, lo que cuentas aquí hoy es importantísimo. Te lo están diciendo en el chat. No sé si lo estás viendo. No.
Pues deberías mirarlo. Ah, Es vale. importantísimo lo que estás contando aquí hoy. De hecho, Ya. mientras te escuchaba, estaba pensando, nosotros estas grabaciones, estas sesiones las grabamos y normalmente las conservamos para los alumnos y alumni de la escuela en el servicio de suscripción que tenemos, donde tienen un servicio de formación continua y tienen acceso a un montón de vídeos y entre ellos los que grabamos aquí, pero son encerrados para la escuela. En este caso, creo que debido al contenido tan importante de lo que has contado, tan valioso y un ejercicio tan honesto, si a ti te parece bien, lo publicaremos en abierto para que todo el mundo lo pueda consultar, porque me parece brutal lo que has contado. Y unos aprendizajes enormes. Tengo una pregunta para ti, tío, y no sé si tienes la respuesta, pero no consigo entender cómo inversores profesionales, yo he visto tu cap table, ¿vale? Y sé la gente que había ahí dentro. Cómo inversores profesionales pueden decirte que con un 5% de la propiedad de equity en manos del CEO se pueden hacer rondas. Eso es inviable, eso es imposible, pero ni con un 5 ni con un 10 ni con un 15. Necesitas tener un porcentaje en etapas, en una serie A, en una serie B. Si tienes menos del 50% en propiedad de los founders, tienes un problemón. Es que nadie va a invertir. Entonces, no entiendo cómo estos inversores te decían esto, se me escapa, o sea, no lo puedo entender. No, yo tampoco. O sea, no tengo respuesta tampoco. Yo no lo sé. O sea, de ahí la tensión. O sea, yo, Claro, es que mi forma digamos, de afrontar la situación era la que tú decías, era o sea, como yo les daba esa verdad absoluta que tú decías, Miguel, yo les decía, es una verdad absoluta, no es pero una es que es del opinión mercado, mía. que no es que la sepas tú, es que la sabe todo el mercado. Entonces, Pues ¿cómo ellos te pueden no decir a lo la sé. cara que llevan años, muchos años en esto, son profesionales del cómo te pueden decir que con un 5% vas a conseguir levantar inversión? Yo no lo sé. O sea, es No. que es como negar que el cielo es azul. O sea, tú podrías ahí tener hipótesis, ¿no? De decir, oye, pues al final tampoco interesaba mucho levantar una ronda, pero eso ya son hipótesis, ¿no? Porque a lo mejor piensa una cosa también, Miguel, ¿eh? Si yo levantaba una ronda, si se arreglaba la cap table y levantaba una ronda, es normal, ellos se hubiesen mega diluido, porque quien entrara hubiese dicho, Tony, tú tienes que tener, como dices tú, un 40%. Y Claro. un 40% por ronda. ¿Eso que hubiese hecho? Que el resto de socios hubiese caído mucho, ¿no? Es Entonces, que la pinta es que eso estaba mal parido desde el principio. Es decir, ya cuando entraron, no debieron entrar en esas condiciones. Yo entiendo que tú aceptaste lo que pudiste, porque a veces, como decías, ¿no? Pues tomamos decisiones por salvar el proyecto, por salvar el equipo, por salvar la compañía, ¿no? Y entiendo que tú aceptaste porque no y te por quedó otra. orgullo, Miguel, muchas veces, Por egoísmo y También, por ego, también, Porque también. El yo ego, no el quiero ego fallar, también. También, también. Pero ellos tenían que saberlo, ellos ya lo sabían antes de entrar. ¿Qué pensaban? ¿Que no iban a hacer falta más rondas? Es que la única explicación posible, Esa la única ronda explicación viable de inicial, toda esta historia es que ellos pensaran que no iban a hacer más rondas, que no iban a ser necesarias. Y cuando vieron que sí que hacían falta, bueno, pues a veces suena la flauta, pero es la única explicación. Sí, yo creo que ellos tenían más intención de poner el dinero ellos digamos, hacer correr un poco más la empresa, a ver qué tal y cuál. O vete tú a saber, también al final, a lo mejor como hay tantos fondos, pues cada uno tenía una situación o otra. Yo también digamos, o sea, cuando tú tienes tantos fondos como tengo yo, si has visto mi cap table, tantos inversores, pues a lo mejor, o sea, no te llevas tan bien con todos, ¿sabes? Ya. Y ahí a lo mejor alguno con el que te llevas un poco más difícil, o no te entiendes tanto. Y luego también, al final, buah, tú es que tienes mucha experiencia, pero yo tengo poca, porque solo es esto, pero yo pienso, ¿cuánto peso tiene a veces las relaciones personales y los odios y las Sí, sí, fobias, a muchísimo. veces en estas cosas? Yo es que porque lo que tú dices, Miguel, técnicamente es Mm, imposible aceptar mm. como a mí me decían, que no, que un 5% era posible, que no es posible. Y esa conversación, Miguel, si no la he tenido yo 15 veces, No, no, así, te tan creo, pero, absurda como tú la planteas, pues no la he tenido yo, no la he tenido yo tal, bueno, por mail, por todo, o sea, y no, y convencimiento, es que, tienes que intentarlo más. O también uno me dijo, hostia, es que lo que hace falta aquí es crecer más, ¿no? Y yo le decía, pero a ver, claramente si fuese Lovable, pues no tendríamos este problema, pero somos lo que somos, es lo que decía antes, tú puedes ser caballo, puedes ser burro, puedes ser, no sé,
tal. Éramos burro, ¿vale? Pero esto es lo que tenemos, con esto hemos de jugar. No, no Mm. podemos ahora decir, es que tendríamos que crecer más. Bueno, podemos crecer lo que podemos crecer. Yo más no he podido, quiero decir, si no me cambiáis. Tampoco sé, por ejemplo, por qué no me despidieron en un momento dado. Y luego lo pienso, no ves la que me he tragado, porque un concurso, no sé qué, pienso, con un 5% en un momento dado, yo no sé, me quedé Ya, por otra te vez. quitas de en medio, te quitas de en medio. Sí, me podía, porque es duro, es lo que os dije, yo acabé mal, y entonces, no sé, Sí, pero al final tampoco. tu compromiso sobre todo con la gente de dentro te hace estar ahí. Y Bueno, no sé si alguien ha tenido esto, pero tú me decías, Paco, pero sí, yo sí, he trabajado como estando, digamos, pues eso, pues afectado, ¿no? Por decirlo así, mi socio, mi co-founder, por suerte, el que se quedó, se lo cargó todo, pero una de las épocas de más trabajo fue en la que no cobrábamos nada, que han sido los 3 meses a posteriori, 4 de papeles aquí, allí, no sé qué, no sé cuántos. Mira, una cosa que hicimos bien fue, en cuanto vimos que tal, de motu propio, porque tampoco nuestro consejo tal es contratar un despacho de abogado y dedicar una parte importante del dinero, entre comillas, a un despacho que fuese profesional y serio. Y hacerlo bien. Y hostia puta, eso nos ha salvado, yo creo, de situaciones porque yo no las, que yo ni hubiese sido capaz de gestionar por estado de ánimo, ni hubiese sido capaz de anticipar y gestionar por competencias, porque es que yo no conozco. Y es todo un No, mundo no, no. esto, Eso ¿eh? hay que dejarlo en manos de un profesional. Saber cerrar una empresa es muy complicado Uf. y muy complejo. A mí me ha tocado. Yo tuve la suerte de que mis inversores sí me apoyaron en todo y fue la experiencia contraria a la tuya. Por suerte, yo tuve mucha suerte con mis inversores y todos me apoyaron y estuvieron dando ánimo y, o sea, pero es lo que decías, es la relación personal que se construye o no afecta muchísimo en luego el resultado de cómo salen las cosas, ¿no? Y en tu caso, pues tuviste mala suerte A mí, o se envenenó la no. cosa o no sé. Ellos te dirán que ellos tuvieron mala suerte. ¿Sabes? El otro día Ya. me contestó un Ujú. fondo en Twitter cuando puse, por ejemplo, yo ahora he montado otra cosa, pues con ex trabajadores, sigo en contacto con muchos de ellos, con clientes y tal, y pues para mí era un orgullo, ¿no? En estos momentos donde todo te afecta, pues era un orgullo. Entonces, el hombre este pues me puso lo que marca si uno es buen emprendedor o no, no es eso, es que los inversores te sigan en el próximo proyecto, ¿no? Eso es lo que comentó, ¿no? Y, y- y yo pienso, no, porque no es verdad, porque o sea, cuando las cosas se tuercen, vete tú a saber, o sea, las relaciones, no es verdad. En mi caso, por ejemplo, yo pienso, de verdad, cometí muchos errores, pero yo no pienso que no fui leal. Yo es que, vamos, estuve hasta el último minuto y estuve muchos años con un 5%, ¿eh? Lo del 5%, porque pensaba que me lo arreglaría. Entonces, lealtad, yo la tuve. Lo que pasa es que al final, cuando dices, es que queréis que me quede y contra mi voluntad y además las condiciones que me dais es que tampoco me convencen. ¿Y yo por qué me tengo que...? Entonces, ahí ya es verdad que cada uno empieza a construirse un relato de la situación que se aleja de los hechos y empieza a tener, digamos, interpretaciones que cada uno pone. Entonces, la misma persona a veces es A y a veces es B. La misma persona a veces actúa de una forma, pues, yo, por ejemplo, con un inversor concreto, es que tuve una relación excelente hasta que se torció, pero excelente es excelente. Ya. Bueno, ¿qué pasa? Que yo soy el mismo. No he cambiado, o sea, es decir, con el mismo que antes, que seguramente diría, pues es muy majo, pues ahora es un desgraciado. Bueno, es muy Claro. difícil. Bueno, si os parece, vamos a abrir, vamos un poco tarde, pero creo que ha merecido la pena dedicar un poquito más de tiempo. Hay algunas preguntas en el chat. Yo no sé si las personas que estáis haciendo las preguntas en el chat queréis hacerlas de viva voz. Candy, por ejemplo, que tenía varias preguntas. Antonio también ha hecho alguna. Candy, por ejemplo, ¿quieres abrir micrófono y comentar o ¿Qué pasa, Miguel Ángel? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y a Paco, bueno, un saludo a Paco, que hace tiempo que hablé con él, hace ya un montón de tiempo. Y a Tony, que no lo conozco personalmente, evidentemente, pero por Twitter sí que lo sigo. Es bastante activo, sé que está haciendo ya cosas nuevas. Pero nada, la historia, la verdad, que es duro de compartir, evidentemente.
Y conociendo muchos casos de emprendedores que evidentemente lo pasan bastante mal por el tema psicológico, que tenían que ser muy duro, yo escribí ante una cosa que no sé si tú piensas que fue un error, porque al final tienes un 5%. O sea, puedes estar muy convencido del proyecto, pero con un 5%, lo que sea, tiene pocas cartas, ¿no? Para tener éxito. Si no crees que hubiera sido mejor montar Harmonix aparte de lo que ya tenías anteriormente. Empezar de cero. Sí. Bueno, mira, o sea, para hacer honor a la verdad, yo tenía un 5% y de luego tenía besteadas algo de Phantoms, o sea, un 2,5 más o no sé qué. Pero las Phantoms, o sea, por no, digamos, extenderme en lo que opino, ¿no? Pues no tienen el mismo valor que las acciones, ¿sabes? O sea, por lo tanto, pues yo no me parece que sea un mecanismo, digamos, es un buen mecanismo para, digamos, cuando la gente va entrando, ¿no? Pues compartir el éxito, pero no para un fundador, creo yo que esa no es la herramienta, ¿vale? Pero dicho esto, yo no fundé Harmonix fuera por lealtad a los inversores. Es así, pero además por nada más, por lealtad a los inversores, porque podría haber levantado dinero, ¿eh? Al final, yo he levantado dinero, o sea, yo creo que sé hacerlo, ¿sabes? Sé cómo va y podría haber levantado dinero, pero no lo hice, no lo monté fuera porque sentía lealtad a los inversores. Luego cometí otro error más, bueno, que es metí a algún amigo en la cap table y también sentía mucha lealtad por los amigos, ¿sabes? Entonces, pues nada, lo hice dentro porque sí, porque creo que es lo que es lo que tocaba por lealtad y porque me habían apoyado un montón. O sea, pero sí, sí, no tenía nada que ver con Bloomberg, o sea, era otra cosa. Me imaginaba que esa iba a ser la respuesta. La lealtad es importante también. Y yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? En tu caso. Lo que Mm. pasa que es verdad que tener un 5% de la propiedad es una barrera infranqueable para levantar rondas. Eso entonces teníais que haberlo valorado desde el principio. Y Pero eso y un consejo también bueno, pues tú ya lo sabes ahora, pero para el resto, eso de ya lo arreglaremos después, es algo que no suele funcionar así. Tienes que tener mucha confianza en alguien y un fondo no es una persona. Un fondo es una organización donde las personas cambian, donde las posiciones se mueven, donde tomar decisiones es muy complejo y el ya lo arreglaremos después no suele funcionar, ¿vale? Hay un refrán que dice un amigo mío que es cuentas claras, amigos largos. Y en esto creo que es mucho mejor todo por escrito desde el día uno, sabiendo qué va a pasar, cuáles son los sitios que se van a cumplir, todo bien razonado y por escrito con números y nombre y apellidos, y a partir de ahí a trabajar. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta más, alguien quiere comentar alguna cosa. Yo por terminar, si queréis, también para apoyar el relato, yo pasé algo muy similar. No eran inversores profesionales, o sea, eran business angel, y no fue como fuisteis vosotros, que fue una primera ronda demasiado alta y ya os puso el listón muy alto, sino que bueno, conseguimos una serie de Business Angel y el proyecto necesitaba más y de forma muy rápida no conseguíamos atraer a un VC porque todavía no estaba en fase de saber si podía escalar o no y al final ellos empezaron a poner dinero, a poner dinero, a poner dinero y se fue elevando la cantidad. Entraban nuevos cada vez, pero siempre eran Business Angel y se fue elevando también la cantidad de la valoración de la empresa y al final el listón también se nos quedó alto. Entonces, es lo que tú decías, las expectativas más altas y ya hay un momento que ya no podíamos seguir con ese juego, porque al final era un juego. Era, cerramos una ronda, abríamos otra, cerramos una ronda, abríamos otra. Y siempre se tenía que subir la valoración porque te lo exigían. Y llega un momento en que ya no entra nadie nuevo. Y entonces lo que empezaron a hacer es, bueno, pues ahora vais a poner vosotros parte de vuestras acciones en el secundario para que a mí me valga más barato. Si, ya era salvar a la empresa, ya era, hay que poner pasta, la ponemos nosotros, pero vosotros ponéis también el secundario a precio regalado, ¿vale? Entonces íbamos perdiendo, íbamos perdiendo, íbamos perdiendo, íbamos perdiendo, ellos ganando, ganando, ganando terreno, hasta lo que tú dices, que ya no tenía sentido y ya no podemos ser un VC, ya habíamos perdido los fundadores totalmente el control de la empresa, entonces fue la pescadilla que se mordió la cola hasta el final.
y yo sí que salí antes porque había otra gente, yo no era el CEO tampoco, yo sí que salí antes y pasó lo mismo que vosotros. Pusieron a un director general para, digamos, intentar quitarnos un poco de en medio nosotros y pusieron a un director general, hubo una bicefalía y ya fue cuando se fastidió todo más. Entonces yo ahí decidí, digo, mira, si no quieren contar con nosotros, me voy. Y yo en ese momento decidirme. Luego el CEO se fue. O sea, él aguantó hasta que también. O sea, al final, lo que tú dices, querían que fuese otra serie de personas, pero ya no funciona. Si los fundadores ya pierden el control y encima se van, ya la empresa esa no funciona. A nosotros nos pasó así y al final han tenido que cerrar. Está claro. Bueno, hay varias preguntas en el chat de gente que no puede hablar con micrófono. Te las voy a leer, Tony. La primera es de Ignacio Martín y dice: ¿qué peso tuvo fundar Harmonix sobre Bluebirds en la evolución de Harmonix? Bueno, pues por un lado te facilita las cosas porque tienes el equipo y tienes, digamos, la plataforma, por decirlo así. Pero bueno, el peso es lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Que heredas, pues, la sociedad, por decirlo así, la estructura de capital y por lo tanto, pues heredas, pues lo que decía Miguel, la imposibilidad de financiarte, básicamente, con dinero externo. Eso es lo que pasó. Claro. Hay otra pregunta de Javier Sánchez Ochando. Dice: ¿tuvisteis asesoramiento legal al redactar el pacto de socios y la consecución de esa primera ronda? Sí, de hecho el pacto de socios era ok, ¿eh? O sea, lo que pedían los fondos era correcto, ¿eh? O sea, son cláusulas, o sea, correcto, son cláusulas estándar, o sea, nadie me tomó el pelo ni nada, ¿eh? O sea, yo sabía lo que firmaba, sabía lo que era, tal. De hecho, mi consejo es que nunca firméis antidiluciones porque es verdad que es un mecanismo que castiga mucho casi con, ¿cómo te diría? Casi como con razón, ¿no? A los que se han pasado de listos, ¿no? Por decirlo así, que son los tal. Pero por otro lado, luego no se puede revertir. Entonces ya la has cagado, ¿no? Porque dices, ostras, entonces la antidilución es un mecanismo que a mí me parece que va contra la empresa, ¿sabes? Porque es que te la cargas. O sea, todo lo que, en el fondo, todo lo que vaya contra el equipo fundador en early stage, que aunque se lo merezca, todo que vaya acabe perjudicando a la empresa, te estás perjudicando tú. Entonces, yo no le veo sentido a este tipo a esta cláusula. O sea, es que luego cuando yo pensé, digo, bueno, pues vale, ahora que esa no se puede revertir. Entonces, entonces sí, el pacto de socios estaba bien. Bueno, es que es un pacto de socios que de los que todos los pactos, o sea, yo tenía fondos muy profesionales, ¿eh? Entonces todos hacían las cosas de forma muy profesional en ese sentido. No tengo nada que objetar, ni mucho menos. Hay otra pregunta de Jos que dice: con los aprendizajes obtenidos, ¿cómo te estás planteando tu nueva empresa? ¿Cómo estás construyendo tu cap table, inversores, etcétera? Muy buena pregunta. Mira, o sea, ahora tenemos yo creo que o sea, ahora está la IA que te permite, o sea, ¿cómo te diría? Antes construir un software era como construir un avión. Lo que pasa es que no se ve, pero era un avión, ¿eh? Ingenieros y días y meses. Y es muy caro construir software, muy caro, excesivamente caro. Bueno, o sea, muy caro. Ahora eso ha cambiado el paradigma, ¿no? Entonces, ¿se puede construir software sin necesidad de millones? Pues yo creo que sí. Entonces, ¿cómo me planteo yo mi empresa? Pues nosotros somos pues profesionales con experiencia, no, digamos como individual contributors, ¿no? Lo típico de las empresas de VC es contratar gente para escalar, para crecer, ¿no? Entonces, pues managers, yo sé qué, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Es lo que se necesita, ¿no? Mi planteamiento ahora es más bien otro, es, oye, si puedo dedicar tiempo a construir y a vender o a dedicarme al negocio y no me tengo que dedicar pues, a hacer política, que además se me da muy mal, o sea, política me refiero a jugar, digamos, o mantener unas relaciones como tal. Entonces me la planteo con muy poca gente, todos trabajando en cosas, digamos, casi de cascos o de clientes, o sea, no tal. Y si me dices mi sueño, que siempre tengo sueños, pues oye, pues que o sea, a mí la métrica no me gustaría que no fuese el crecimiento, me gustaría que fuese el revenue por employee, ¿no? Es decir, pues una empresa de 5 personas que facture, no sé, hace poco han anunciado una empresa, unos chicos que han hecho 3 millones y son 8, ¿no? Y pienso, wow,
pues eso es un sueño, ¿sabes? Yo antes no, yo antes quería salir un unicornio, perdón, o sea, yo antes quería un unicornio. Y entonces ahora pienso, hostia, esta empresa, que son 8 personas y que facturan 3 millones, me parece una magnífica empresa. De hecho, me parece una. A mí eso me parece un unicornio. Correcto, o sea, correcto, Miguel. Yo pienso, esa es la empresa, entonces esa es la empresa que yo quiero, 8 personas con las que yo me entienda Sí, sí. y ya está, no con la carrera de buscar dinero. También quiero dejar claro que yo no fui, o sea, yo siempre he necesitado mucho dinero, gasté mucho dinero, pero que siempre iba a tope y siempre pensaba que lo íbamos a conseguir ya. O sea, yo he tenido muchos errores, tal, pero también pensaba que era el juego del VC, que es, oye, ¿para qué nos vamos a esperar? O sea, vamos a tope. Pero sí, sí, yo también, esa es una muy buena pregunta. Yo he cambiado el paradigma. Mi paradigma es poca gente, darnos tiempo y, oye, pues intentar, claro que sí, mucha ambición, pero la ambición de esta empresa de 3 millones, 8 personas. Y llegarán seguro a 5 siendo 10. Y seguro que lo harán, porque yo creo que ese es un buen gameplay. Mejor que el que yo seguí, creo. Claro. Muy bien, pues no tenemos más preguntas, creo, y ya nos hemos pasado 20 minutos de la hora, que es una Sí, barbaridad. disculpad porque me he Eh, enrollado. no, 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 pero es muy interesante, Tony, lo que has contado, aparte de valiente y espero que te ayude a pasar página, como has dicho, y que te ayude ya está, ya lo hemos contado, lo tienes ahí, lo publicaremos, lo haremos en abierto para que todo el mundo lo pueda escuchar y a partir de ahora, tío, centrarte en el futuro y ya olvidarte de esto y dejarlo en el pasado. Y sé lo que Sí, cuesta, ¿eh? Que a y mí en su una momento cosa, que también. nadie saque la conclusión de que los bicis que tuve yo son malos, que no sirven, o que no sé. Eso no es verdad. Es decir, al final fuimos unas determinadas personas en una determinada situación en la que todos, digamos, acabamos tomando seguramente decisiones y viviendo el momento de una forma que no nos define, ni a mí ni a ellos. Entonces, ni es, o sea, no hay que ser tan simple, por decirlo así, como para pensar buenos y malos y no sé qué. No es verdad, porque los mismos fondos que tuve yo en otras, a mí me han ayudado mucho y en otras empresas ayudan mucho, ¿sabes? O sea, que es eso, quería decir simplemente eso, que no quiero presentarme yo como oye, qué malos vosotros, no sé qué. No, no, es la situación te hace bueno o malo en un momento dado. Ya está, no hay que calificar a las personas. Algunos sí, tampoco te voy a engañar, Miguel. Yo a alguno lo tengo calificado, no voy a decir quién, pero no, ni muchísimo menos todas las personas que estuvieron involucradas se les puede tal, ¿eh? Nada, Está nada, claro. además. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Tony. A todos, gracias por asistir. Os recuerdo que esto lo seguimos haciendo también durante el mes de septiembre, todos los jueves a las 12. La semana que viene tenemos una sesión también gratuita, igual y en remoto, en directo, con Ricardo Tallar, fundador y consejero delegado de FLAP 101 y también cofundador y miembro del Consejo de Startups Institute, sobre los 10 mandamientos de conversión que debes cumplir para no tirar a la basura tu inversión y tu proyecto. Es decir, vamos a hablar de conversión. Y el día 10 de septiembre, en principio, digo en principio porque es posible que pueda haber algún cambio, pero en principio está planteada la sesión con Omar Pera, que es el CPO de FreePic, ahora Magnific, que nos va a contar un poco la evolución de este caso de éxito de empresa española en el mundo de la IA, de cómo pivotaron cuando llegó la inteligencia artificial en su modelo de negocio y cómo han pasado de ser FreePic a ser Magnific. Y nada, en Miguel, vaya, principio, vaya, vaya heavyweights que traes, ¿no? O sea, aquí traemos a los eh, mejores, Tony. Tú no, eres no, un buen ya, ya, ejemplo. joder, pesos pesados, ¿eh? O sea, vaya line-up tú. Traemos a los mejores, sí, sí. Muy Y bien, muy espero, bien. estoy preparando cositas para final de fiesta de septiembre, para una traca final importante, así que iremos comunicando según lo vaya cerrando. Perdón. De nuevo siento no haber estado antes. Gracias a todos, gracias Tony y gracias Paco por cubrirme en ese ratito también, por ayudarme en esto. Y nada, nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Hasta Chao. luego.